En 1967, un estudiante de instituto preguntó a su profesor de historia cómo fue posible que los alemanes hubiesen seguido tan fácilmente a Adolf Hitler. Lo que sigue es fruto de aquella pregunta. La pertenencia a un grupo es una de las necesidades humanas más básicas. Y para satisfacerla, somos capaces de pasar del bien al mal, de lo que sabemos correcto y solemos hacer, a lo que sabemos que está mal y no deberíamos hacerlo. Pero lo hacemos, porque el grupo nos empuja a ello. Otra característica de la mente humana es que tiene una infinita capacidad para justificar cualquier acción. Incluso antes de hacer algo decimos, debo hacerlo por tal motivo. Y luego decimos, lo he hecho por esto o aquello. Los seres humanos racionalizamos más que razonamos. Creemos ser racionales, creemos sopesar nuestras acciones, pero lo cierto es que las justificamos a posteriori para que encajen en unos valores sociales aceptables. Un uso perverso de la increíble capacidad de la mente es ser capaces de hacer casi cualquier cosa. Toda la magia creativa de la mente humana puede pervertirse justificando cualquier maldad, cualquier transgresión. La tercera ola, fascismo en la escuela. Señor Ron Jones, por favor, acérquese. ¿Qué puede contarnos de la tercera ola, el experimento que hizo? ¿Cuándo supo que los alumnos del colegio estaban fuera de control? Durante años intenté ocultar el tema, evitarlo, no comentarlo. Pero tenemos la responsabilidad de entender lo que está bien y lo que está mal. Lo que pensé que sería una práctica de un solo día se convirtió en toda una semana de clase viviendo en el terror. Mi ego se infló, me sentí más poderoso, con más mando y me gustó. Ese fue el problema, pero al menos soy consciente de ello. Me gustaba la adulación, el poder, el mando. Al cuarto día mi mujer me dijo, tienes que parar esto, es muy peligroso. Por lo que sé, la intención de Ron Jones era que unos estudiantes norteamericanos de los años 60 fuesen conscientes de lo fácilmente que unos estudiantes similares en Alemania acabaron convertidos en las juventudes hitlerianas. Di con algo que es parte de la naturaleza humana y su psique. ¿Por qué somos capaces de renunciar a nuestra libertad a cambio de la idea de ser mejores que los demás? Es una lección que todos debemos ver, escuchar y comentar. En Internet he visto páginas web que pretenden hacernos pruebas a los alumnos para comprobar si todos éramos normales. Y hay quienes se han creído la versión de ficción de la película y piensan que todos éramos unos chicos horribles, pero no es verdad. Creo que fue una experiencia fascinante y hace ya mucho que soy capaz de comentarla con mis amigos de clase. En 1967, Palo Alto era ya un centro de alta tecnología, una comunidad de clase media alta formada por profesionales cualificados. Por entonces, la gente se mudaba a Palo Alto para escolarizar allí a sus hijos. Crecimos dando por hecho que teníamos quizá las mejores escuelas del país. Los estudiantes tenían una conciencia social extraordinaria. Había mucha vitalidad, mucha actividad y una tendencia al compromiso con la sociedad y con los problemas del momento que yo no había encontrado antes de ir a vivir a Palo Alto. Recuerdo que cuando vino John Fitzgerald Kennedy a la ciudad, su comitiva pasó junto a nuestro colegio y hubo mucho sentimiento patriótico. Pero se estaba librando la guerra en Vietnam, así que intentabas compatibilizar ambas cosas. Tras la ola todo cambió en cuestión de semanas o meses. Pero antes la mayoría éramos unos quinceañeros impecables, educados, y confiábamos en nuestro maestro, que tenía mucho carisma. Le queríamos. Cuando conocí a Ron Jones, pensé, Dios, qué joven es, parece uno de nosotros. Yo contraté a Ron Jones. Era justo el profesor que necesitaba para cubrir un puesto.
porque era un joven licenciado de Stanford con buenas referencias académicas, y eso en Palo Alto era importante. El Instituto Caberly era estupendo, porque estaba cerca de la zona este, donde la población era bastante ecléctica y tenía fama de ser una escuela muy innovadora. Así que me sentí muy afortunado de estar allí. Él también hizo cosas muy innovadoras. Traía a clase a invitados muy interesantes y polémicos. Trajo a un comunista, a un miembro del Ku Klux Klan y a otro del Partido Nazi norteamericano para hablar de la supremacía blanca. Siempre mostraba los diferentes enfoques de cada cuestión. Cuando estudiamos la guerra de Vietnam, nos hizo escribir 10 argumentos en contra. No intentaba estar por encima de uno. Yo diría que Jones tenía la capacidad de enseñarte desde tu lado. Nos dijo que hacía simulaciones y vi que era eso a lo que se dedicaba. Le gustaba que experimentásemos las cosas en carne propia. Siempre era emocionante. Un día llegabas y te encontrabas los pupitres en fila y al siguiente estaban esparcidos por toda el aula. Tenía presencia escénica. Yo entonces no sabía que también era actor, escritor y guionista, pero se ponía al frente de la clase como un actor experimentado. En los años 60, mucha gente puso en práctica la educación experiencial. A diferencia de la educación didáctica, en la que el profesor llega y te cuenta lo que sabe, en esta se crean escenarios, situaciones en las que los alumnos participan. Pensé que si los alumnos podían sentir algo y trabajar sobre esa base, era mejor que limitarme a leerles algo, y por eso intenté desarrollar simulaciones. Aquí en el Instituto Caberly, en marzo de 1967, cuando estábamos en 10º curso y teníamos 15 años, el señor Jones nos daba clase de historia contemporánea. Este mes el tema era el mundo antes de la Segunda Guerra Mundial y en especial la Alemania de entonces. A menudo no sabíamos bien a dónde iba a llevarnos Ron Jones cuando ponía en práctica sus métodos de enseñanza. Lo que recuerdo de la tercera ola es que al acabar uno de los temas de estudio, le preguntamos al señor Jones qué íbamos a estudiar al día siguiente, porque nos gustaban tanto sus clases que estábamos deseando saber qué sería lo próximo. Sonará raro, pero es que su forma de enseñar era excelente, muy dinámica. Creo que su intención fue que hiciésemos algo un poco distinto, quizás simulando una situación, y por tanto no resultaba nada amenazador. Recuerdo que nos dijo, y así lo comentamos los compañeros, que si hacíamos lo que nos pidiera, nos pondría a todos un sobresaliente. Debía sacar buenas notas para entrar en la universidad y había que tomar clases opcionales. Tenías que asistir a esa clase. La alternativa era ir a estudiar a la biblioteca y yo pensaba que allí uno solo pillaba enfermedades. Así que nunca fui a la biblioteca, sino que me quedaba en clase y hacía lo que hiciese falta para graduarme. La cosa era así de sencilla. Nos dijo que pondría un sobresaliente a los miembros activos del partido, pero solo un aprobado a los miembros pasivos. Si intentábamos rebelarnos y fallábamos, nos suspendería, pero si nuestra revolución tenía éxito, sacaríamos sobresaliente. Durante los primeros 2 días del experimento, el señor Jones no era el de siempre. Es curioso cómo le cambió la sonrisa, la expresión. Ya no tenía la misma sonrisa en la mirada. Aquello era totalmente impropio de él. Le conocíamos desde hacía 6 meses, medio curso, y siempre estaba sonriendo. Tenía mucho carisma y era muy divertido. Así que cuando llegó y vimos que no sonreía, fue muy desconcertante. A veces salíamos del aula para estudiar algunos temas y otras hacíamos debates en mesas redondas, pero esa vez llegó con una idea muy estructurada. Despejé el aula, ordené los pupitres, quité los dibujos de las paredes, puse algo de música wagneriana, oscurecí la habitación y les mostré lo que es la disciplina. Bueno, a mí me gusta la música clásica y no recuerdo que nos pusiese a Wagner ni ningún músico alemán. Escribió en la pizarra un concepto, fuerza mediante la disciplina, diciendo que gracias a la disciplina y la práctica los atletas son capaces de hacer todo lo que hacen.
Nos hizo sentar derechos, en vez de estar rempantingados como uno suele hacer en el instituto. Nos dijo que cuando uno se sienta derecho, puedes respirar más fácilmente y que si respiras mejor, puedes concentrarte más y responder con mayor concisión. En cuanto dijo eso, toda la clase cambió de postura y allí estábamos todos sentados derechos, apoyando los pies en el suelo y con los brazos a los lados. Yo estaba muy cómoda porque toco el arpa y me parecía bien. Se dicen esas cosas sobre la energía corporal cuando te sientas derecho, así que para mí no era inconveniente. Una de las primeras cosas que hizo fue ponernos un ejercicio en el que teníamos que agarrarnos las manos por la espalda. Teníamos que mirar fijamente hacia adelante y todos pensamos, vale, tiene gracia, puedo divertirme con esto. Me resultó fácil apuntarme. Está claro que la disciplina da fuerza. La cuestión es, ¿fuerza para qué? Luego quiso ver lo rápido que podíamos, romper filas fuera, volver adentro corriendo y quedarnos sentados muy quietos así, en lo que él llamaba sentarse en estado de alerta. La primera vez que salieron fue un caos. Podían entrar como quisieran, así que hubo tropiezos, caídas y choques entre ellos y pupitres volcados. Así que lo repetimos una y otra vez, como en broma, como un juego, pero sin duda funcionó. Nos cronometraba al volver a los asientos y todos íbamos a sentarnos, chocando unos con otros. Y nos sentábamos en estado de alerta, así, mirando al frente. Y entonces el señor Jones miraba el cronómetro y decía que podíamos hacerlo más rápido. Dije, debéis intentar ser disciplinados, moveros con suavidad, llegar a vuestros asientos y sentaros rápido. Y entonces todos se sentaban. Cada vez lo hacíamos un poco más rápido y el señor Jones quiso pasar a otra cosa. Dijo, vale, creo que lo hemos logrado. Pero uno de los alumnos exclamó, señor Jones, creo que podemos hacerlo más rápido. Y todos nos levantamos y volvimos a hacerlo. Y en ese momento fue un pequeño síntoma de que los chicos, de que quizá nos estábamos involucrando en aquello en exceso. Y demasiado rápido. Hasta entonces, Ron Jones siempre nos había permitido llamarle Ron o señor Jones, como quisiésemos, pero dejaba que le llamásemos Ron. A partir de ese momento, solo debíamos dirigirnos a él como señor Jones. Al entrar en el aula el segundo día, yo esperaba que la clase volviera a la normalidad y que habría algo de alboroto y comentaríamos lo del primer día. Pero para mi sorpresa, toda la clase estaba allí plantada, sonreían de oreja a oreja y tenían como un guiño en los ojos. Cuando llegamos al aula al comienzo del segundo día, antes de que entrase Ron Jones, todos fuimos a nuestros sitios, nos quedamos de pie junto a nuestros asientos y nos quedamos callados. Ron iba improvisando día a día. No es que tuviese una lección planificada. Fui a la pizarra donde ya ponía lo de fuerza mediante la disciplina y escribí fuerza mediante... la comunidad. Y se puso a hablar del sentimiento de raza, de gente que construye sus casas en comunidad, lo opuesto al individuo. Una raza, un movimiento, una causa común. Construir juntos un granero, hacer algo juntos como comunidad. La idea era que una comunidad es más importante que el individuo. Y le atribuía a todo aquello el sentimiento de pertenencia al grupo. Hablando todos con una sola voz, o cantando, o sencillamente al marchar marcando el paso juntos. Esa sensación primaria ancestral de ser parte de algo más grande que uno mismo. Eran los tiempos del Ejército Simbiótico de Liberación, de los Panteras Negras. Había un montón de cosas así. La idea era que quizá todos compartirían una nota en vez de tener cada cual la suya. Y lo agradable que sería volver a casa con un sobresaliente en vez de un aprobado. Y me parece que aquello caló mucho en algunos chicos que pensaron, maldita sea, llevo toda la vida sacando aprobados y voy a llevarles a mis padres un sobresaliente. Yo me apunto. Así que saldríamos de clase todos juntos y haríamos los deberes juntos y nos convertiríamos en un grupo. Me pareció estupendo, porque así no tendría que estudiar. Solo teníamos que hacer ciertas cosas y parecía muy divertido. Obviamente, a los mejores estudiantes aquello no les gustó tanto, porque suponía una cierta amenaza para sus calificaciones. En cuanto a las notas, no era una amenaza. No suponía un peligro que las compartiésemos. Si acaso, aquello hizo que algunos que antes no habían participado mucho en clase empezasen a hablar y a tomar parte. Siendo profesor de instituto, el hecho de que los alumnos empezasen a ayudarse entre ellos y a responder favorablemente, me vi desbordado por lo bien que respondían y por la comunidad que generaban esas respuestas. Durante esos primeros 2 días también sacó otra idea.
Él planteaba una pregunta, pero antes teníamos que decirle nosotros que empezase. Y debíamos responder a sus preguntas con 3 palabras como máximo. Debían ser muy breves, comprimidas, cortas, directas. Si tenías algo que decir, debías ponerte de pie junto a tu pupitre y dirigirte a él correctamente, con modales. Eso no tenía nada de malo. ¿Y si formábamos una comunidad? Bueno, claro, necesitábamos tener un rasgo distintivo, así que inventé el saludo de la ola. El saludo era así. Era algo así. Debíamos hacer así al encontrarnos unos con otros o lo que fuera. Era un saludo hitleriano, según recuerdo. Ahora que me recordáis todo aquello, me sale automático. Lo siento, pero no recuerdo la señal con la mano. El saludo era una mano curvada que representaba una ola y nuestra organización se llamaba... La tercera ola. En jerga playera, la tercera ola es la más fuerte, la más poderosa. Y así, con la fuerza de la disciplina, éramos la tercera ola. Nos hicimos unos carnets de la tercera ola. Una vez más fue casualidad. Abrí el cajón de mi mesa y tenía un taco de fichas de archivo, así que las cogí y di una a cada alumno. Y nos dijo que todas las tarjetas estarían en blanco, salvo 3 que tendrían una X en rojo. La idea era que si tu tarjeta tenía una X roja, eras alguien un poco especial. Esos 3 seréis los informantes. Lo que recuerdo es que llegó a mencionar la palabra Gestapo. Me informaréis sobre cualquiera que no siga los valores de nuestra comunidad, les dije. Me refería al saludo cuando veías a otro miembro de la comunidad. Teníamos que saludarnos al cruzarnos por los pasillos y cuando nos encontrábamos unos con otros fuera del instituto. Si nos dio unos carnets, yo no conservo el mío. Nunca he visto ninguno, y al parecer ninguno de ellos ha sobrevivido. Este es el carnet de pertenencia a fuerza mediante la disciplina. Es el que creé para la clase. Y este es el que yo me hice. Me iba mucho la moda de colores psicodélicos de entonces. Solía pintarme con todo tipo de colores psicodélicos y por eso me hice un carnet como psicodélico. Otra regla era no reunirse en grupos de más de 2 personas, tanto en clase como fuera de clase o del instituto, e incluso en casa. Creo que no debíamos comentarlo mucho. Solo si teníamos un amigo de confianza podíamos hacer que se nos uniera. Me pareció muy peligroso que surgiese un movimiento en el que la gente no podía expresar lo que pensaba, lo que sentía. En cierto sentido, ni siquiera éramos libres de tener ideas propias. El caso es que repartió aquellas tarjetas y 3 personas recibieron las X rojas. Pero luego, según nos reveló el señor Jones, hubo más de 3 personas que delataron a otros. Yo soy muy dada a cuestionarlo todo y mira por dónde eso fue precisamente lo que hice. Creo que me puse en pie junto a mi pupitre y le pregunté al señor Jones por qué no podíamos decir lo que pensábamos, expresar nuestras opiniones, lo que pensábamos sobre la tercera ola. Y él me dijo, vete a la biblioteca el resto del semestre. Hizo cosas así. Recuerdo que eso mismo le pasó a alguien de mi clase. Mandó a la biblioteca a un conocido mío. En más de una ocasión expulsó a gente de clase. O estabas en aquello al 100% o no lo estabas. Así que si tenías la menor duda sobre algo de lo que él dijera y lo comentabas, te echaba. La gente desaparecía sin más, y como nadie podía hablar de ello, resultaba aún más misterioso. Y no les veíamos después de clase o al salir del colegio para poder preguntarles qué pasaba. Así que me fui a la biblioteca sintiéndome de lo más rechazada y marginada y realmente intimidada. Creo que tuve ganas de llorar. Fui tan cándida como para creer que él había dicho a todos los profesores que se haría una lista con nuestros nombres y que nos echarían. Así que tenía miedo de decirle a la bibliotecaria por qué estaba allí. Pero ella insistió, quería saberlo. ¿Qué haces aquí? Deberías estar en clase. Así que recuerdo que cogí aire y pensé, bueno, voy a contárselo y... Vale, puede que ella dé mi nombre, pero ya me han echado, ya he suspendido, así que, ¿qué más pueden hacerme? Aún así, me daba mucho miedo contárselo, pero empecé a contarle de qué iba el movimiento, por lo que había podido ver en esos primeros días, y ella reaccionó alarmándose mucho. Me confesó que había crecido en la Alemania nazi, y que justo ese había sido el clima que dio origen al nazismo. Dijo que fue muy parecido, y que uno no podía quedarse de brazos cruzados, que había que hacer algo. Y supe que yo tenía que hacer algo, pero no sabía qué demonios hacer. Y parte de mi problema era pensar en algo que pudiese hacer y que tuviese impacto, pero que pudiese hacerlo en secreto.
Esa tarde volví a casa y se lo conté a mis padres. Y debo reconocerles el mérito porque me dijeron, bueno, ¿qué quieres hacer? Y lo que se me ocurrió de inmediato fue hacer carteles. Hacia las 8:30 de la tarde, mi padre me llevó en coche al instituto. En Palo Alto el clima es siempre muy cálido, así que las galerías eran abiertas. Y por eso pude entrar y poner carteles. Y esa primera noche pensé, al menos he hecho algo. A la mañana siguiente llegué al colegio entre la primera y la segunda hora de clase y pensé, daré una vuelta rápida para ver mis carteles. Para mi sorpresa no quedaba ni uno. Vi que en tan solo una hora alguien se había ocupado de recorrer todo el colegio para asegurarse de que no hubiese nada negativo sobre la tercera ola en ningún sitio y habían arrancado todos los carteles. No recuerdo haber pedido a ningún alumno que arrancase los carteles específicamente. Volví a casa del colegio y esa noche repetí mi conducta obsesiva de hacer carteles. Y al día siguiente me llevé una escalera al colegio. Y eso fue lo que hice cada tarde, llevarme la escalera al colegio para poder poner los carteles tan altos como me fuese posible. Aún así quitaban muchos de ellos. Supongo que la gente saltaba para agarrarlos, pero algunos se quedaron, lo que para mí supuso un triunfo secreto y silencioso. Esa organización se llamaba los Breakers e intentaban detener la tercera ola. Yo había vivido en Rhode Island y había allí una mansión llamada los Breakers. Así llaman a unas olas grandes y también significa interruptores. De ahí el doble sentido de detener el movimiento. Para mí era un misterio quiénes eran los Breakers o qué eran. Era un misterio más en medio de todo aquello. Al tercer día del experimento, el señor Jones llegó y escribió fuerza mediante... La acción, creo que era. Esa fue su lección para el tercer día. Todo lo que nos había contado los primeros 2 días sobre la fuerza mediante la disciplina y la fuerza mediante la comunidad no valía de nada, a menos que fuese acompañado por la acción. Empezamos a hacer carteles, sobre todo porque a mí me interesaba el arte. Ese fue un motivo. Dije que podía ocuparme de esa parte del experimento. La gente recortaba letras de revista, pegaba cartulinas, y luego él las colgaba todas en una pared de la clase. Había unos nuevos folletos que teníamos que distribuir. Él quería que saliésemos por ahí a hablar de aquello. Se colocaron unas mesas en las galerías, y los miembros de la tercera ola de la clase del señor Jones intentaban que otros alumnos se apuntasen. Me llamo Rick Schloss. Era alumno de último curso en el Instituto Caberly en 1967. Un día, entre clase y clase, al pasar por la galería, me encontré una mesa como esta, con 2 chicos detrás. Había un cartel en la pared en el que ponía la tercera ola. Debajo ponía fuerza mediante la unidad. Entonces uno de los chicos vino a mi lado de la mesa y me preguntó si quería apuntarme a la tercera ola. Yo no había oído hablar de... no tenía ni idea de lo que era. Y cuando se lo pregunté me dijo, fuerza mediante la unidad. Eso fue todo lo que pudo decirme. Les volví a preguntar, entonces, ¿qué es lo que defendéis? El otro chico respondió, fuerza mediante la unidad. Repetían constantemente aquel mantra sin decirme de verdad de qué iba aquello. Entonces contesté, no me interesa. Y ya iba a marcharme cuando, al dar el primer paso, el otro chico rodeó la mesa, sacó un pequeño cuaderno de espiral y un lápiz, y resulta que quería saber mi nombre. Me negué a dárselo. El otro chico empezó a acercarse como si aquello fuese a acabar en trifulca. Para entonces yo ya estaba dispuesto a pelear, porque parecía que íbamos a darnos de puñetazos aquí, en mitad de la galería. Llegué a presenciar alguna pelea por la tercera ola y la gente estaba cada vez más exaltada. En ese momento, yo solo sentía que estábamos en el bando correcto y que la gente que provocaba las peleas estaban en el equivocado, que no se daban cuenta de que lo que hacíamos no era nada malo, sino algo con mucha energía, muy excitante y con muchos propósitos. Así que cuando supe que otros alumnos se peleaban con los miembros de la tercera ola, me pareció que no sabían lo que estábamos haciendo y que si lo supieran querrían unírsenos. Era reportero del periódico del instituto, el Catamount, y quería informarme sobre la tercera ola. Pregunté a la gente y nadie me contaba nada, hasta que me acerqué a preguntarle a la bibliotecaria. Y ella me dijo que hablaría del tema la semana siguiente.
Y nunca he contado esto ni a mi madre. Pero ese jueves, 2 miembros del club entraron en la oficina de periodismo y me sacudieron hasta dejarme sin aliento. Y me dijeron que no escribiese sobre aquello. Hacia la mitad de aquella experiencia de la tercera hora, decidí pasarme por la clase durante la quinta hora, solo para ver qué estaba pasando allí, y me quedé conmocionada al ver que solo quedaba sitio para estar de pie. El aula estaba abarrotada. Quienes no encontraban asiento se peleaban por un hueco para estar de pie. Era increíble y siempre había gente a la puerta esperando para entrar. De repente empezamos a captar la atención de los más pequeños y los mayores. Y había gente fuera del aula deseando saber qué estaba pasando, qué era aquello de la tercera ola. Allí había alumnos de todos los cursos del instituto. Y en el aula florecían las pasiones. La gente estaba muy excitada, electrizada por formar parte de aquel nuevo movimiento. Me asombró y a la vez me aterrorizó. Me asusté al darme cuenta de que venían al aula alumnos que no pertenecían a la clase y supe que había estudiantes de los otros 2 institutos del barrio que estaban pensando en unirse a la ola. Me enteré de este tipo de cotilleos y obtuve esa información gracias a aquellas X rojas que le había dado a todo el mundo. Me enteraba de todo lo que pasaba. Daba miedo enterarse con todo detalle de lo que alguien le contaba a sus padres o a su mejor amigo. No es suficiente pensar de una manera. Tienes que obrar en consecuencia. Debemos ser fuertes. Debemos librarnos de la gente débil de la clase y de los posibles espías. Sí, éramos parte del grupo, pero ahora teníamos cosas que hacer fuera de él. Creo que tuve un sentimiento innato de querer ser aceptada por mis iguales. Yo quería gustarle a la gente. Creo que habría sido capaz de admitir muchas cosas que habría detestado. Cuanto más miedo tenían de que les acusasen a ellos o de que les hiciesen daño, más información daban sobre otra gente. Pasaban cosas de ese estilo y era como si estuviese formando una sociedad en miniatura. Obedecían como cachorritos para aprobar. En esos momentos es cuando descubres quién es buena gente y quién mala. Y algunos que eran buenas personas resultaron ser los peores. Había gente que se lo tomaba a vida o muerte y hacían exactamente lo que Ron quería que hiciesen. Te apartabas de la gente que se burlaba de aquello porque querías seguir siendo parte del grupo. Cuando hay ese lavado de cerebro, no sabes si alguien ha delatado a otra persona con razón o se lo ha inventado. Era en esta aula. El señor Jones se ponía delante de la clase y yo me sentaba en mi fila. Él entraba y nos decía que había sabido por su policía secreta que había infractores y que habría que juzgarlos ese mismo día. Se ponía ante la clase y decía tú y tú y les ponía en pie firmes junto a sus pupitres. Ha sido visto en compañía de gente contraria a la revolución. ¿Qué tienes que decir al respecto? Y de repente toda la clase empezaba a repetir al unísono: culpable, culpable, culpable. Y Jones iba a su mesa y sacaba uno de sus impresos en los que ponía: por la presente se te exilia a la biblioteca durante el experimento. En lo sucesivo, todos los días, cuando se reúna esta clase, deberás irte a la biblioteca. No volverás nunca a la clase, y escoltaban a ese alumno hasta la puerta y se lo llevaban. Un día de aquella semana, creo que el segundo, me crucé con una compañera de clase en la galería. Ella estaba en la tercera ola y me había hecho el saludo del grupo, y yo no se lo devolví porque no formaba parte del movimiento. Y vi que le cambiaba la cara con una mirada de susto y me dijo: Sherry, no me has devuelto el saludo. Así que le dije: es que no estoy en el movimiento. Y ella me contestó con un tono de incredulidad: ¿que no? Y se lo repetí. Y desde ese momento no quería tener nada que ver conmigo. Cada vez que nos cruzábamos, apartaba la vista. Creo que en el segundo o tercer día, estando fuera de clase con uno de mis mejores amigos, nos referíamos al lema Fuerza mediante la disciplina, por sus siglas en inglés, STD. Y por esa época había un anuncio de un detergente, no sé cuál era, cuyo eslogan era más fuerte que la suciedad. Y sus siglas eran las mismas. Así que le dije a mi amigo que STD significaba más fuerte que la suciedad. Y él se rió y tal porque había hecho un chiste sobre la tercera ola. Y seguimos con nuestras cosas. Justo la mañana siguiente, el señor Jones me llamó al orden.
Me dijo, señor Neal, póngase en pie junto a su pupitre. Y se sacó un papel del bolsillo y me dijo, he sido informado de que ha dicho usted que STD significa más fuerte que la sociedad. Yo miré a mi amigo que se sentaba delante de mí y él tenía la vista clavada al frente, no sonreía ni nada. Y me di cuenta de que obviamente me había delatado él. También se produjo el fenómeno de que algunos alumnos se involucrasen psicológicamente en aquello mucho más que como en un simple juego. Había un alumno que se sentaba por aquí en el rincón junto a la puerta y recuerdo que siempre estaba aquí sentado incluso durante la hora de comer. No es bueno que ningún estudiante esté siempre solo, pero aquel chico lo estaba. Y un día entró detrás de mí a la sala de profesores y el profesor de inglés, el señor Tanner, le reprendió diciéndole, no tienes que estar aquí, eres un alumno. Y el chico se volvió hacia él y le dijo, no soy un alumno, soy un guardaespaldas. De repente se sobrepasó un límite, por todas partes. Y aquello ya no era una forma de enseñar algo a los alumnos, ni estábamos haciendo una simulación. La cosa se había descontrolado. Él llevaba guardaespaldas a su alrededor, así que allí donde estuviese Ron Jones recibía saludos. Él saludaba, y también sus guardaespaldas, y nosotros les devolvíamos el saludo. Así que allí estaba aquel grupo, el jefe y su grupo, andando por los pasillos y creando una oleada de saludos a su paso. Se combinaron varias cosas. Algunos alumnos solo querían hacer lo que el resto. Otros querían unirse porque podía resultar divertido. Y otros se lo tomaban como si aquello fuese a ser su salvación. Tuvo su origen en la forma en que se educaba a muchos niños en esa época. Los padres no dedicaban mucho tiempo a estar exclusivamente con sus hijos. No existía eso de preguntarte por tus sentimientos. A nadie le importaba lo que sintieras, solo sacabas las mejores notas que pudieras y luego ibas a la universidad. Y con eso contentabas a tus padres. Para entonces ya sabíamos que teníamos unos lemas, unas reglas, unas metas y una policía secreta que se ocupaba de que cumpliéramos las reglas. Recuerdo que saquearon el aula, creo que el cuarto día. Empezaron a pasar cosas raras en el colegio, su aula fue destrozada. Yo no hice nada para que destrozasen el aula, pero la llené de carteles. Pegué carteles en todos los escritorios y escribí en la pizarra. Cuando digo que la saquearon, quiero decir que alguien entró y arrancó todos nuestros carteles. Pero eso pasó muchas veces. Arrancaban los carteles y los volvíamos a poner. El único tema de conversación entre los alumnos aquel día fue: ¿has oído que alguien ha entrado en el cuartel general de la tercera ola? Yo pasaba por las galerías y oía a la gente hablar de ello junto a sus taquillas y no tenían ni idea de quién podía haberlo hecho. Me entró mucho más miedo porque me pareció que si alguien descubría lo que yo había hecho, el peligro sería mayor. De repente, nada más empezar el cuarto día, las cosas cambiaron. El señor Jones entró en la clase, corrió las cortinas y cerró la puerta con cerrojo. Tenía un guardaespaldas a tiempo completo y estaba con él. En ese momento ya había miembros del club que se comportaban como guardaespaldas voluntarios y uno de ellos se puso delante de la puerta en cuanto echó el cerrojo. Jones apagó las luces, corrió las cortinas y todo se quedó bastante oscuro. Entonces creo que expulsó a un par de personas por haber realizado asesinatos fingidos. Creo que los sacaron de clase en ese momento. Y entonces cambió todo el proceso al que nos sometía. Se notó un cambio sutil en su humor y en cómo se dirigía a nosotros. Hay que recordar que la clase a esas alturas estaba abarrotada. Era el aula del señor Jones, la C3, y estaba llena de gente. Estaban sentados por los pasillos o de pie junto a las ventanas y entre los bancos. Nos dijo que aquello no era un juego. Profesores por toda la nación haciendo lo mismo en sus clases y que íbamos a unirnos y a formar un tercer partido político en el país. Nos dijo, se están celebrando juicios para expulsar a los chicos que no se lo tomen realmente en serio y los que quedéis seréis los fuertes, los que sacaréis adelante este movimiento estudiantil. Lo cierto es que es un movimiento nacional. Hay otros 1025 colegios haciendo esto ahora mismo. En aquel momento no había internet, así que no había forma de comprobar si era cierto. Y por raro que parezca,
parezca, nadie le pidió que lo demostrase. Confiamos en él, o al menos no estábamos en condiciones de llamar la atención. Dijo que estaba ocurriendo lo mismo en San Francisco, que estaba pasando en Chicago, en Filadelfia, en Nueva York, y que como aquello estaba funcionando tan bien, al día siguiente iban a hacer público quién sería el nuevo líder de su partido. Aquello cambió la simulación, la transformó en algo más significativo, y de repente era algo más importante que uno mismo, y ya no podía salirte de aquello y ponerle fin. El grupo se había formado debido al desencanto de nuestro país tras la muerte del presidente Kennedy. Ahora la única esperanza que le quedaba al señor Jones y a nosotros como nación estaba en los cuerpos de paz y en el desarrollo de los derechos civiles. Dijo que se estaba formando un nuevo partido para recuperar muchos valores, porque los habíamos perdido, y por supuesto los habíamos perdido porque se estaba librando la guerra de Vietnam. Aún había problemas con los derechos civiles, y se estaba asesinando a líderes de la izquierda y la derecha de nuestro país. Recuerdo haber pensado para mis adentros que yo confiaba en que el gobierno nos decía la verdad. Y fue mi primera experiencia con una situación política en la que no se nos informaba plenamente y no sabíamos todo lo que estaba ocurriendo. Y recuerdo que me sentí un poco traicionada por nuestro gobierno. La economía de nuestro país estaba teniendo problemas y podíamos estar mejor en lo económico. Dijo que podíamos estar política y militarmente mejor. Con la administración de entonces teníamos muchos puntos débiles. Estábamos librando una guerra en la que nadie quería estar. Y debíamos encontrar una forma de mejorar las cosas. Íbamos a liberarnos de esa gente de Washington que no estaba haciendo lo que la mayoría de la gente quería. Y curiosamente coincidió que en la revista Time o alguna otra salía algo llamado la tercera ola. Uno de mis compañeros de clase al fondo del aula dijo: «Señor Jones, ¿qué nos dice de esto?». Era un anuncio a color y decía: «La tercera ola está llegando». Y me acerqué, agarré la revista y dije, esta es la señal para entrar en acción. Y mañana tendremos una asamblea y conoceréis al candidato a la presidencia que explicará el propósito de la ola y será nuestro nuevo líder. Y vamos a alzarnos todos juntos para cambiar el mundo. Esa revista era mía. Yo la llevé a clase. Era un anuncio a doble página, con algunas fotos al pie, y un texto de página a página que decía algo sobre una tercera ola. Eso ayudó a decidirme, a pesar que estaba claro que aquello iba a ocurrir. Nos dijo que aquello era algo real, un auténtico movimiento juvenil. No recuerdo nada más sobre ese movimiento juvenil, sobre qué se suponía que era, pero el hecho era que parecía ser real. Y si así era como iba a funcionar, yo no quería participar en él, y no lo hice. Recuerdo que en ese momento me sentí muy asustada y muy desamparada, y que me pregunté qué podíamos hacer. ¿Se podía hacer algo? Me acuerdo de que hablé mucho con Mark sobre ello. Fue como si comparásemos opiniones sobre lo que estaba ocurriendo para ver si se podía hacer algo, y no se me ocurría nada. Y me sentí muy... Vaya, aquello era demasiado gordo como para saber qué hacer. Creí que era posible porque durante los años 60 pasaron muchas otras cosas. Hubo muchos movimientos a escala nacional. Nos dijo que quería que todos nos presentásemos al día siguiente a mediodía en el aula H1, que era una gran sala de reuniones con circuito cerrado de televisión. El líder nacional del partido iba a presentarse de repente, lo pararía todo y anunciaría el nuevo movimiento estudiantil. Entonces el señor Jones salió sin más del aula, dejándonos solos, a oscuras. Recuerdo que un alumno se levantó, creo que era una chica, y empezó a gritarle a todos que no acudiesen a la asamblea, que aquello estaba mal. Y no creo que nadie se uniese a ella. Miré a mi alrededor de reojo y vi que todos la ignoraban y miraban fijamente al frente, cosa que resultaba muy... En fin, que aquello me obligó a seguirle la corriente a todo el mundo y a no marcharme en ese momento. Cuando unos amigos y yo salimos de clase aquel día, estábamos anonadados. Mi mundo había cambiado. Era un profesor tan apreciado y carismático que cuando dijo que aquello era real fue algo... No creo haberme sentido tan traicionada nunca en mi vida. Cuando Ron Jones nos dijo que aquello iba a ocurrir, nos puso un par de condiciones. Y estas eran que no debíamos hablar de esa asamblea del día siguiente, ni de que la tercera ola fuese un grupo político auténtico. No debíamos hablar de aquello con nadie.
La mayor preocupación de mi madre era que alguien con autoridad estaba hablando con los alumnos y algunos de ellos se estaban involucrando mucho en lo que les contaba. Eso podía provocar una revuelta en nuestra democracia y mi madre pensaba que aquello podía ser el comienzo de algo más gordo que cualquier cosa que hubiese visto con Hitler y demás. Se rumoreaba que un chico había ido a ver a su tutor y se había quejado y el tutor le había delatado ante Jones y le habían expulsado. Nunca supimos de qué alumno se trataba, pero ese rumor fue muy efectivo para mantenernos a raya. No dejé que nadie supiera que había ido a pedir al tutor que hablase con mi madre, porque no sabía quién podía tener relación con Ron y contárselo. Y podían decir, ella sabe lo de la asamblea, así que hay que asegurarse de que no asista a ella. Solíamos hablar de todo tipo de cosas, política, la escuela, lo que fuese, al sentarnos a cenar cada noche, y notaron que esa noche yo no estaba muy hablador, que parecía estar dándole vueltas a algo. Así que me preguntaron, y se lo conté. Les dije, quizá no deberíais ir a trabajar mañana. Creo que sería buena idea que no lo hicieseis, pero si tenéis que ir a trabajar, intentad estar junto a un televisor a las 12, porque creo que va a pasar algo muy gordo. El director del instituto estaba encantado con la ola, porque durante un instante sacó a todos los descontentos de la calle, de la galería. Si acababan entrando en mi clase, el colegio parecía ganar en tranquilidad y en orden, y eso a él le agradaba mucho. Ron Jones no me mantuvo informado día a día mientras duró el experimento. Tampoco yo esperaba que lo hiciese. Yo le había dado el visto bueno y confié en lo que llevaría a cabo con profesionalidad. Como digo, recibí una o dos llamadas de padres y les expliqué la finalidad de esa lección y que pensaba que sería una forma excelente de enseñar a los estudiantes los peligros del totalitarismo. Esa tarde, al pasar por las galerías, vi a un montón de alumnos de último curso que eran manifestantes radicales con melenas que habían dejado sus clases para venir a la de la tercera ola. Les oí comentar, vamos a echar de Washington a los cerdos. Vamos a forzar nuestra retirada de Vietnam. Y aunque nosotros fuésemos menores, estábamos a 2 años de estar en edad de ser reclutados. A Vietnam iba gente a la que llamaban a filas, no era como la guerra de Irak. Y en un par de años el gobierno nos pondría un arma en las manos y diría o matas o te matan. Así que cuando oí a esos chicos decir que íbamos a echar de Washington a los responsables de aquella guerra, me animé a ir a la asamblea del día siguiente. No querías fallarle a toda esa gente que contaba contigo. No querías ser la causa de que aquello no progresase. Cuando entramos esa mañana a nuestra clase no había ningún profesor. Y nos quedamos todos preguntándonos qué iba a pasar. Y entonces creo que fueron 2 chicos, 2 por lo menos, del club de ejecutores, el de sus guardaespaldas, que vinieron a escoltarnos hasta la sala donde íbamos a ver aquel vídeo. Y yo no lo había planeado ni nada, pero me puse en pie y le pedí a todo el mundo que no fuese, porque aquello no estaba bien. Y ellos apuntaron mi nombre y recuerdo que pensé, ay Dios mío, ¿qué he hecho? Pero solo hubo otra chica que no fue, Ginny, que se sentaba justo delante de mí. Y yo no podía creerlo, porque todos se fueron de verdad a ver aquella asamblea. Y me disgusté mucho conmigo misma. Recuerdo que tenía palpitaciones y me quedé allí sentada con Ginny, mirándonos una a otra pensando, ¿qué hacemos ahora? Pero ella se volvió hacia mí y recuerdo cómo me miró y lo agradecida que parecía. Creo que estaba muy contenta de que alguien hubiese dicho algo, porque no creo que ella quisiese ir, pero quizá no habría sido capaz de quedarse de haber estado ella sola. Tampoco querías quedarte al margen, querías ver lo que estaba pasando. Yo pensaba que de verdad iba a ocurrir. Lo creí. Confiaba en Ron Jones. Creí que lo que nos había dicho era verdad. No me sentía a gusto, de verdad que no, porque algo muy grave iba a ocurrir. Cuando llegó la hora de ir al aula H1, yo aún no estaba seguro de hacerlo. Entré en el aula H1 y allí había gente. Me asomé a ver y creo que allí ya había como 200 estudiantes.
Calculo que habría unos 200. Quizá fuesen menos. Solo sé que aquello estaba lleno. Se había corrido la voz y había fotógrafos sacando fotos a todos los que estaban allí. Le hacían fotos a él y a sus guardaespaldas, y a toda la clase. Y recuerdo que desde arriba, donde yo estaba, podía verlo todo, y Ron estaba en medio. Se apagaron las luces y la sala se quedó en silencio. Había guardaespaldas junto a las puertas, y como vi que todo el mundo estaba allí y la cosa había ido a más, me decidí a entrar. Y me senté. Y fue como si no fuese a pasar nada. Entré en el aula H1. Y recuerdo que el señor Jones estaba delante de la clase y todo el mundo estaba cómodamente sentado, creo. Entonces él dijo, mostremos a todo el mundo hasta qué punto estamos entrenados. Y nos ordenó que nos levantásemos y nos pusiéramos firmes. Y todos dijimos al unísono, fuerza mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza mediante la acción. Y empezó en un tono suave, pero fue subiendo y subiendo cada vez más alto, hasta que todo el mundo estaba gritando al unísono aquel mantra. Y los fotógrafos no paraban de sacar fotos. Eran fotógrafos que yo no había visto nunca. Supuse que eran de revistas y periódicos de toda la península. Y entonces el señor Jones hizo que nos sentásemos en estado de alerta, en espera del líder del partido, y delante de la clase había un televisor. Probablemente era una pantalla de 19 pulgadas, y él nos dijo que el líder del partido iba a aparecer en cualquier momento, y salió de la habitación dejando el televisor encendido, pero solo se veía ruido blanco. Sus guardaespaldas salieron del aula, y también los periodistas, y allí se quedó toda aquella gente mirando la nieve de la estática de un televisor. Y ya eran las 12 en punto. Mirabas a tu alrededor y de repente Jones ya no estaba allí y empezabas a asustarte. No estaban los guardas ni Jones y en la pantalla solo había estática. Miré a mi alrededor y solo vi caras largas, todo el mundo mirando como zombies a la pantalla, esperando a que pasase algo. Aquello era como una olla a presión y todos sentimos que algo no iba bien. La tele no funcionaba, el profesor no estaba, los guardas se habían ido y los alumnos nos habíamos quedado solos allí sentados. Todos se quedaron como muertos. Y yo... Mi mente saltó. Saltó acordándose de algo como los judíos en un campo de concentración. Nos habían contado que los llevaban a una sala a ducharse, cerraban las puertas, echaban unas pastillas por las tuberías de arriba y... Pensé que estábamos atrapados. Me entró el pánico. Me puse de pie y dije, yo voy a salir como alma que lleva el diablo. Nos entró el pánico. En mi caso pensé, hay algo que no va nada bien. Tengo que salir de aquí. Solo recuerdo que Steve Conillo y yo salimos corriendo. Y corrimos hacia las puertas. Estaba totalmente convencido de que estarían atrancadas. Así que fui a la puerta de atrás tan rápido como me permitió el pánico. Salí de allí a toda mecha. Cuando ya tenías un pie dentro y otro fuera, se encendieron las luces. Y allí estaba el señor Jones, de pie al fondo de la sala, y encendió las luces. Y fue andando lentamente hacia la parte de delante, y parecía conmocionado. Aún recuerdo el silencio estremecedor de la sala, era casi como una sauna. Fue caldeándose más y más a medida que el líder aquel no aparecía. Y entonces, para romper aquella tensión, hice que los alumnos susurrasen nuestros lemas. Fuerza mediante la disciplina. Fuerza mediante la comunidad, fuerza mediante la acción. Y recuerdo que cada vez lo decían más alto, sentados en posición de alerta, con los pies pegados al suelo y las espaldas derechas, gritando, fuerza mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad. Y allí estaba el televisor parpadeando mientras los alumnos esperaban que apareciera ese líder. Y no se veía nada, solo aquella estática. Alguien gritó, no hay ningún líder del partido. En ese instante puse en marcha aquel vídeo y se vio a Hitler y el holocausto y cadáveres y ojos vacíos y el horror. A eso es a lo que habíamos sucumbido.
se sentó en su silla y se limitó a decir: lo que he presenciado durante la última semana y media, o una semana, o lo que fuera, lo que he presenciado me ha puesto realmente enfermo. Porque no somos ni mejores ni peores que los alemanes, somos exactamente como ellos. Hemos trabajado en los planes de defensa, hemos sido testigos de esta desolación, y somos igual que ellos. Había que estar allí para ver cómo la gente lloraba de forma espantosa. Y su conmoción, sus caras de horror eran como si se acabara el mundo. No sabían qué hacer, no podían ni andar. Se quedaron sentados en sus asientos y algunos querían irse, pero no sabían si marcharse o no. Se apagaron las luces mientras la gente salía. Recuerdo que algunos alumnos lloraban, algunos tenían que sujetar a otros, se sujetaban entre ellos, y recuerdo que un chico pasó a mi lado diciendo: yo ya sabía que todo era una broma, pero no creo que pensase eso, sinceramente. La gente se lo tomó en serio y luego descubrieron que no estaban nada orgullosos de lo que habían hecho. Creo que eso fue lo más doloroso para muchos. Y el haberse dejado llevar. A nadie le gusta eso. Algo que aprendimos es que en clase la amenaza habían sido las notas, pero en la vida real, en una dictadura, con lo que te amenazan es con quitarte la vida. Odio ir por la vida centrándolo todo en mí, pero aquel fue uno de esos momentos. Vino una chica por mí a decirme: se acabó, y pensé: me han pillado, fuera. Pero resulta que el movimiento se había acabado y ella solo venía a avisarme para que volviese a clase. Cuando entré, la imagen que tengo de los estudiantes es que parecían un espejismo en medio de la carretera en el calor del verano, como estremeciéndose. Esa es la imagen, parecían temblorosos. Algunos temblaban tanto que si hubiese hecho así, se habrían caído. Tuve aquel momento de pánico total. Y, a mi manera, de forma poco sofisticada, sentí empatía hacia las víctimas de cualquier régimen nazi como la tercera ola. Soy mitad alemana, me llamo Hess. Mi apellido de soltera es Hess, que es muy alemán. Y por eso siempre he oído preguntarse cómo pudo pasarle eso al pueblo alemán, cómo pudieron hacer aquello. Recuerdo que cuando era niña, un niño judío de mi vecindario nos hacía pasar muy malos ratos, diciendo que los alemanes podríamos haber hecho algo, que podrían haber puesto algún freno, porque daba la impresión de que podría haberse hecho algo, de que deberíamos haber hecho algo. Y aunque mis abuelos nacieron aquí, yo aún tenía metida en el cuerpo la sensación de que ser alemán tenía algo de vergonzoso, debido a todo lo que había ocurrido sin que los alemanes lo impidieran. Y resulta que aquí estábamos, después de haber estudiado la historia reciente y sabiendo lo que había pasado, y parecía que estaba pasando otra vez. Dios mío, ¿cómo era posible? Una vez terminada la tercera ola, no se comentó mucho lo experimentado por los alumnos. 2 días más tarde, la clase pasó al siguiente tema: Vietnam. Sherry nunca ha perdonado del todo a Ron por cómo puso en práctica la ola, y opina que sus métodos carentes de ética supusieron un quebrantamiento de la confianza entre alumnos y profesores. 2 años después del experimento, y pese al ferviente apoyo del alumnado, Ron Jones fue retirado de su cargo, cosa que le impidió practicar la enseñanza en escuelas públicas. Desde entonces se ha dedicado a la enseñanza de alumnos con necesidades especiales en San Francisco. Creo que fue una de las mayores lecciones que me hayan dado nunca. Es no dejar que te controlen, no hacer nada que sinceramente de corazón te parezca que no debes hacer. Cualquiera puede ser seducido para que tome parte en algo, como hicieron en Alemania. Y creo que esa es la parte más instructiva de todo el experimento. Que no somos distintos de cualquiera. La gente demasiado fiel a una causa, o los que siguen a un líder carismático, me resultan sospechosos, y más después de aquella experiencia. Creo en el término medio de llegar a acuerdos, y no en atrincherarse